Nuestro planeta Tierra está compuesto en su 70% solo de agua. Eso es hartísimo, eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero de ese 70% de agua, una cantidad muy pequeña, muy pequeña, solo un 2.5% es agua dulce, lo que nos termina sirviendo. Pero de ese 2.5% de agua dulce, menos del 1% de esa agua es agua que está disponible para el consumo humano. Eso es muy poco. Tanta agua en el mundo, pero esa agua no sirve para saciar la sed, no nuestra, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque esta introducción, porque tiene mucho que ver con el mensaje de hoy día. El agua, lo que podemos beber, lo que no podemos beber, Jesús y nuestro corazón. Tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Vamos a leer Juan, pasamos a Juan capítulo 4. Vamos a leer toda la historia de la samaritana. Son 42 versículos para que tengamos el contexto entero. Y de esta historia vamos a ver 3 mensajes distintos. No hoy día, hoy día vamos a ver solo uno. Jesús es el agua viva, vamos a ver hoy día. Vamos a ver la verdadera oración y además la necesidad de compartir el evangelio en última instancia. Vamos a leer la historia de la samaritana. Vemos cómo toda esta historia habla evidentemente entre Jesús y la samaritana y es uno de los diálogos más extensos que Jesús tiene, uno de los encuentros personales más extensos que Jesús tiene en todos los evangelios, ¿sí? Y no es particular que este encuentro venga después del encuentro con Nicodemo. De hecho, tienen bastante relación. Y vamos a ir viendo parte por parte. No vamos a ver los 42 versículos hoy. Vamos a ver solo hasta el 18. Solamente la primera parte de la conversación. Y vamos a leer estos versículos, del 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y no era necesario pasar por Samaria. El contexto directo de esto es el capítulo 3. ¿Se recuerdan? Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús por otro lado también, y había habido ahí una discusión. Ese es el contexto de esta historia. Jesús vio que los fariseos estaban causando un poquito de conflicto, y Jesús dice, nos vamos a apartar de porque no es necesario aún generar ese revuelo, todavía no ha llegado mi hora. Y se va de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Judea estaba al sur de Israel, Galilea estaba al norte y al medio estaba Samaria. Evidentemente Jesús tenía que cruzar Samaria para llegar a Galilea. ¿Por qué Juan agrega que tenía que cruzar Samaria? Bueno, primero porque su audiencia no era judía, entonces tenía que explicar el movimiento de Jesús. Si esto lo lee un judío dice, obvio, si Jesús quiere ir a Galilea tiene que pasar por Samaria. El problema es que no. Si bien era necesario, porque era la ruta más rápida, derecho para arriba, ¿verdad? No era la ruta acostumbrada. Los judíos no cruzaban por Samaria. Para un judío jamás era necesario cruzar por Samaria. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. No eran buenos vecinos. De hecho, había odio desde los judíos hacia los samaritanos. Los judíos trataban a los samaritanos como perros, como personas indignas. Ellos eran impuros y iban a ser condenados. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Un camino que demoraba alrededor de 3 días, era para cruzar. Ellos se demoraban el doble, porque ellos rodeaban toda la ciudad, toda Samaria, la rodeaban hasta llegar a Judea. Tomaban un bote y se iban por el río Jordán hacia arriba, para no pisar Samaria, porque ellos decían, esta ciudad es inmunda, ni siquiera tocar Samaria, un judío debería hacerlo. Pero Jesús dice que le era necesario. ¿Por qué Jesús, un judío, cruza por Samaria? Eso vamos a profundizarlo en otro punto. Pero aquí hay algo importante. Dice, le era necesario. Ya hemos escuchado ese necesario antes. La Reina Valera ocupa la palabra necesario y lo ocupa muy bien porque vimos en el capítulo 3 más de una vez que Jesús dice necesario. ¿Se recuerdan alguno? Juan 3:14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que Jesús sea levantado. Juan capítulo 3 verso 30, que dice Juan el Bautista, es necesario que yo cada vez tenga menos importancia y él cada vez crezca, cada vez tenga mayor importancia. Y Jesús dice que era necesario
que él pasara por Samaria. Jesús tenía propósitos en Samaria, propósitos específicos y particulares en Samaria. Y cuando dice necesario, la palabra original dice que no existe otro modo. Y el punto es que sí había otro modo, podía rodearlo. Pero Jesús dice no hay ningún otro modo, porque yo tengo que pasar por Samaria, porque Jesús tenía que encontrarse con esta mujer. Jesús tenía que llegar a ese lugar. Amén. Vamos hoy día a ver un contexto, vamos a ver el contexto de todo esto, y en las predicaciones que restan vamos a ir volviendo a ciertas partes relevantes de esto. Versículos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan es como si nos hiciera un zoom, va haciéndonos un zoom, cada vez más amplio, va ampliando la pantalla. Está todo Israel, Judea, Samaria, Galilea, y Juan hace un zoom a Samaria. En Samaria está Sicar, y en Sicar vuelve a hacer un zoom, y ahí está el pozo de Jacob. Y nos lleva puntualmente a este lugar. Jesús fue a este lugar de manera directa. ¿Por qué? Porque era necesario que algo aconteciera, ¿sí? Y allí estaba el pozo de Jacob, y allí aquí hay algo muy particular. Dice Jesús cansado del camino, ¿sí? De aquí viene la canción, ¿verdad? Dice que se cansó Jesús y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y es muy entendible el cansancio de Jesús. La hora sexta era como las 12 del día, donde el sol pegaba más fuerte. ¿Por qué Jesús salió tan temprano? Porque a esta altura del camino ya venía mucho rato caminando, muchísimo tiempo. Por eso estaba cansado. Además, el horario en el que lo hizo no era el mejor horario de todos, porque el sol pegaba fuerte. Esto es desierto, por si acaso. Esto es desierto. Entonces, podemos entender un poquito. Jesús tenía sed, evidentemente, sí. Salió a mala hora y se detuvo en un lugar no muy oportuno. Había un pozo al lado, pero Jesús no tenía cómo sacar agua. Y además, los discípulos fueron a comprar comida porque también tenían hambre. Pero Jesús en ningún lugar dice que tenía hambre. Solo Jesús dice que tenía sed, ¿sí? Entonces, para muchos tal vez no fue una muy buena idea salir temprano, no fue una muy buena idea salir a esa hora, no fue una muy buena idea detenerse a descansar en ese lugar, no fue una muy buena idea cruzar por Samaria. Si se hubiesen ido en bote, hubiese estado más fresquita la ruta, no como acá. Pero Jesús hizo esto porque era necesario. Ahora, ¿por qué Jesús se cansa? ¿No que Jesús es Dios? Porque Jesús se cansa. Sí, Jesús es Dios, pero Jesús también es hombre. Dice Juan en el capítulo 1, verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre medio de nosotros. Lo que Juan está destacando acá es la humanidad de Jesús. Él hizo esto necesario siendo humano, siendo hombre, y lo hizo con un propósito específico y particular, ¿sí? Y es muy interesante que Juan, porque es el autor el que dice esto, que Jesús se cansó. Pero ¿qué dice versículos anteriores? Que este Jesús es el que está por encima de todos, es el más importante de todos, es el más grande de todos. Y Juan lo que hace es hacer un contraste entre la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Está haciendo ese contraste Juan. Y vamos a ver al mismo tiempo otro contraste, porque Jesús luego le dice, ya lo vamos a ver, tengo sed. Pero rápidamente Jesús le dice, yo te puedo ofrecer un agua que si la bebes jamás tendrías sed. Al mismo tiempo Juan está volviendo a hacer un contraste entre la divinidad y la humanidad de Jesús. Versículos 6 y 7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí terminamos viendo algo muy particular. Porque vemos cómo esta mujer tiene un encuentro con Jesús. Ambos estaban solos. La Biblia dice que ellos estaban solos porque Jesús se quedó allí esperando mientras sus discípulos iban a comprar. Y la mujer samaritana también dice en la Biblia que llegó sola. Y aquí vemos uno de los encuentros, como decía al principio, más extensos, o de los diálogos más extensos que tiene Jesús, pero hay muchísima enseñanza detrás. Versículo 7 y 9. Vino esta mujer de Samaria a sacar agua. Juan es claro en decirnos que esta mujer es samaritana. Ella es samaritana, ¿sí? Vino esta mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo,
dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa última frase, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no lo dijo la mujer. Eso es un comentario de Juan. Juan está explicando esta discusión y entendemos por todas estas referencias que Juan no le estaba escribiendo a una audiencia judía, sino a una audiencia que no entendía este contexto. Entonces Juan se lo está aclarando. Ahora, ¿por qué no se llevaban bien judíos y samaritanos? Bueno, ya comenté un par de cosas, pero hay cosas puntuales. Primero, los samaritanos eran considerados por los judíos sangre impura, muy similar a como no sé si alguien ha visto Harry Potter, pero ahí también está ocupado ese contexto. Pero los judíos llamaban a los samaritanos sangre impura. ¿Por qué? Porque en el 722 a.C., el reino de Israel completo estaba dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es el reino de Israel, y el reino del norte fue completamente destruido por los asirios. Pero los asirios dejaron un grupo de judíos adentro, en la ciudad. Y una política que tenían los asirios para diluir las razas o diluir los pueblos conquistados era enviar gente de otros pueblos a esa región para que se mezclaran. Y allí nacieron los samaritanos, una mezcla entre judíos y un montón de otros pueblos que fueron enviados allí. De manera que ellos no eran 100% judíos, sus descendientes. Samaria era una ciudad de Israel, pero sus habitantes no eran 100% judíos. Por eso eran vistos tan mal los samaritanos. Pero no solo por eso, porque uno dice, igual un poquito xenofóbico, ¿verdad? Porque ya se mezclaron, pero ¿qué van a hacer? Son sus descendientes. ¿Qué culpa tienen los descendientes? El problema no solo era étnico o político, sino que además era religioso. Porque los samaritanos no adoraban en Jerusalén. Ellos no iban al templo a adorar. Es más, ellos ni siquiera veían todas las escrituras como inspiradas. Había un problema espiritual y religioso con ellos. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Ese era el lugar donde ellos adoraban. Y para los judíos eso era una abominación, porque ellos decían, según la propia ley, no se puede adorar sino en el templo de Dios. Es el único lugar en donde se pueden hacer sacrificios. Pero los samaritanos decían, no, este es el monte. Por eso después le pregunta, ¿es el monte Gerizim o es en Jerusalén? ¿Dónde se adora? Jesús le dice, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lado. Y eso lo vamos a ver en otro momento. Y además los samaritanos solo consideraban el Pentateuco como texto inspirado. Los profetas, los salmos, ellos no. Incluso el Pentateuco estaba ahí ligeramente modificado o habían suprimido un par de partes. Entonces habían varios problemas entre judíos y samaritanos. Pero el problema no solo era espiritual, religioso, sino que además era social. Porque ellos, a tal grado estaba esta disputa o este conflicto, ellos no cruzaban Samaria. Era prohibido para un judío pisar tierra samaritana. Era prohibido hablar con un samaritano. Y aquí vemos a un judío hablando no solo con una persona samaritana, con una mujer samaritana. Y eso era todavía peor. No solo estaba este conflicto entre judíos y samaritanos. Para un judío, no solo un judío, específicamente para un rabino, un maestro, que era Jesús, era muy mal visto que hablara con una mujer. No hablaban con mujeres en público. Incluso hay registros de textos judíos en donde un rabino ni siquiera hablaba con su esposa. Era una pérdida de tiempo, porque él debía estar orando o enseñando, nada más que eso. Él no tenía por qué hablar con su esposa. A ese nivel llegaba la tradición judía. Entonces, toda esta escena es bien conflictiva en ese sentido. De hecho, Juan es claro en exponer cómo los discípulos, como que les fue chocante esta imagen cuando llegaron. Ellos se preguntaron, ¿qué hace? No lo expresaron verbalmente, pero sí lo pensaron. ¿Qué hace nuestro maestro hablando con una mujer y además samaritana? No fueron capaces de preguntarle, tal vez por la rapidez de todo lo sucedido, pero ¿había un conflicto allí detrás? ¿Pero a Jesús le importó eso? No. Él dijo, era necesario pasar por Samaria, era necesario todo esto, ¿sí? Jesús rompe con todo eso, esa tradición, que no era lo que hemos conversado, creo que los miércoles. ¿Qué dijo Jesús en un momento? Ustedes han pretendido honrarme, pero siguiendo mandamientos de hombres.
Todo eso era mandamiento de hombre. Cruzar Samaria, no conversar con una mujer, no mezclarse con... La Biblia no habla en ningún momento de eso. Y Jesús rompe todos esos esquemas sociales para hacer lo que era necesario, ¿sí? Versículo 10. Este versículo es central, es muy importante. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y la mujer, cuando Jesús le dice tengo sed, dame de beber, ahora es particular que en 2 oportunidades Jesús dijo tengo sed. ¿Se recuerdan cuál es la segunda? En la cruz. Jesús también estaba allí y le dijo, ¿a quién le dijo? ¿A un judío? No, eran soldados romanos, tengo sed. Y allí sí le dieron de beber. Esta mujer no le dio de beber, pero allá sí le dieron de beber. Y él bebió vinagre, ¿sí? Qué particular, que en ambos contextos, ya lo vamos a profundizar, pero en ambos contextos, Jesús entregó algo de vuelta. Ya lo vamos a ver. Y en respuesta a la mujer, ¿cómo tú siendo judío y yo una mujer samaritana, tú me pides de beber a mí? Eso lo responde la mujer y Jesús le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Yo me imagino esta escena y me imagino a Jesús mirándola con compasión, con ternura, con misericordia. Y esta mujer no tenía la menor idea con quién estaba hablando. No tenía idea de quién era Jesús y lo que Jesús podría ofrecerle. Y esta mujer le dice, incluso lo vemos después, lo leímos ya. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo? ¿De dónde vas a sacar el agua? No tienes cántaro, no tienes soga, no tienes nada. ¿De dónde vas a sacar esta agua? La mujer no entendía qué era lo que Jesús le estaba ofreciendo. Ahora uno mira a esta mujer y dice, pobrecita, ¿verdad? Como tenía a Jesús adelante y no lo veía. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces miramos tenemos a Jesús delante y no somos conscientes de quién está delante nuestro? No somos conscientes del Dios que está enfrente nuestro. Es muy similar esto a la conversación que tiene con Marta. De hecho, mientras la estudiaba, que vamos a ver más adelante, cuando Jesús resucita a Lázaro, es muy similar, porque Jesús le dice, más Lázaro había muerto, habían pasado 4 días, Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta, ¿qué le dice? Sí lo creo, pero ya murió, ¿qué vamos a hacer? Si hubiese llegado antes, esto no sería así. Y Jesús le dice así como, ¿no me estás escuchando? Yo voy a resucitar a Lázaro. ¿Y qué le dice Marta? Sí, lo sé, al día final, sí sé que vamos a resucitar todo y lo tengo claro. Y Jesús dice como, ¿no entiendes? ¿Quién soy yo? Si creyeras, le dice Jesús, tú verías la gloria de Dios. Me lo imagino con el mismo tono que Jesús le está diciendo a esta mujer, si supieras el don que Dios tiene para ti y quién es el que te pide de beber, con esa misma compasión, ambas veían a Jesús, pero no sabían todavía quién era Jesús. Todavía no experimentaban esa profundidad. Y quiero detenerme harto acá, bueno, no sé qué tal, pero un momento acá. Jesús le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el regalo que Dios ofrece? La vida eterna, la salvación, es su evangelio. Si supieras o si conocieras el evangelio. ¿Y con quiénes estás hablando? ¿Con quién estaba hablando la mujer? Con Jesús. Conocer el evangelio, la salvación y conocer a Jesús. Solo entonces me pedirías de beber y yo te daría a beber agua de vida eterna. Solo entonces conocer el evangelio y conocer a Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús acá? Está poniendo el conocimiento del evangelio y el conocimiento de Jesús mismo como algo fundamental. No necesario, no, es primordial. No viene luego. El agua viva, no me puedo saltar el evangelio, saltar a Jesús para beber esa agua de vida eterna. Yo debo conocer lo que Dios me ha regalado, ese regalo, ese don, y debo conocer quién es el que me está dando ese regalo antes de beber de esa agua. Pero antes de ir a eso, quiero detenerme allí. Si tan solo supieras quién es con quien estás hablando. Si tan solo supiéramos. Quiero leerle porque son varias cosas. Y quiero que meditemos en cada una de estas cosas. Porque conocemos a Jesús. Conocemos el regalo que Él nos ha dado. Y quiero que meditemos lo que conocemos a la luz de esto. Si tan solo supiéramos
no solo quién es Jesús y el Evangelio. Si tan solo supiéramos que la situación que estamos pasando, tal vez difícil, compleja, tal vez dolorosa, pero es para nuestro bien, nosotros no le pediríamos a Dios que nos saque de allí, sino que correríamos a ella, esperando que Dios obre a nuestro favor. Si tan solo supiéramos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué haríamos nosotros? La leeríamos más seguido. Si supiéramos que es la palabra de Dios, si tan solo supiéramos que Dios quiere conversar con nosotros, nosotros oraríamos más. Si tan solo supiéramos que Dios envía bendición y vida eterna en medio de la comunión de su pueblo, nosotros no nos perderíamos ningún servicio. Si tan solo supiéramos que el Evangelio salva al pecador, no dejaríamos de predicar. Si tan solo supiéramos que el Dios nos salvó para su gloria y nos prometió el cielo, ningún problema nos debería quitar el gozo. Si tan solo supiéramos quién nos habla en este lugar, guardaríamos respeto y reverencia ante su presencia. Si tan solo supiéramos quién es Dios, no cambiaríamos el culto, su presencia, la oración, la palabra, por cosas que no tienen importancia. Si tan solo supiéramos que todo lo que buscamos y lo que necesitamos, aquello por lo cual nuestra alma clama y grita, tiene un nombre y es Jesús, no perderíamos el tiempo buscando nuestra felicidad en las cosas que este mundo ofrece. ¿Se acuerdan lo que le decía al principio? Que la tierra está compuesta por un 70% de agua y de ese 70, un 97.5 es agua salada, que no sirve para saciar nuestra sed, y solo menos del 1% sirve para beber. Eso es lo que el mundo ofrece. Y vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. El mundo solo ofrece agua salada. Solo en Jesús hay agua viva. El problema, hay un dicho, mientras preparaba el mensaje lo veía, si un náufrago queda varado en medio del mar, sí, iba a decir si un náufrago náufraga, pero si un náufrago queda varado en medio del mar, si ese náufrago llega a beber agua del mar, ese hombre está muerto, ese hombre perdió. El hombre debe contenerse, debe de caer a la tentación de beber agua de mar, porque en ese momento no va a morir al instante, pero ya entró a su perdición, porque esa agua va a producir más sed, lo va a deshidratar todavía más, porque puede ser tentador estar perdido en medio del mar y querer beber esa agua cuando está el sol encima, y llevamos 3 días, 4 días sin beber, secos. Es una tentación beber esa agua, y eso es lo que el mundo ofrece. Ofrece a montones esa agua, y ya vamos a ver más adelante. Debemos entender quién es Dios. Si Dios fuese nuestra prioridad, si Dios fuese nuestro número 1, nuestro mayor deseo, nuestra vida sería muy distinta. No en el sentido de las cosas que nos sucedieran, porque muy probablemente eso va a ir igual o tal vez peor, sino en el sentido de cómo enfrentamos aquellas circunstancias. Vuelva a la historia de Marta. Jesús le dijo, si tú crees, ¿yo voy a hacer algo? No. Jesús le dijo, si tú crees, tú podrías ver. Si tú no crees, yo lo voy a hacer igual. El problema es que tú no vas a verlo. El problema es que tú no lo vas a disfrutar. El problema es que tú no lo vas a poder comprender. Si tú creyeras, verías la gloria de Dios. Jesús debe ser nuestra mayor prioridad. Y cuando eso es así, nosotros podemos enfrentar las dificultades con su ayuda. Desde el lado, desde su perspectiva, viendo desde lo eterno y no desde esta parte de la vida. Volvamos a este punto. Si supieras el Evangelio y si conocieras a quien te habla, tú beberías de esta agua. Yo he escuchado muchas veces, y creo que todos tal vez hemos tenido una experiencia muy similar, gente que no pertenece a la iglesia, gente que no se denomina cristiana, pero dice, no, si yo tengo conocimiento del Evangelio. Y no son creyentes. Gente que vive mintiendo, robando, fornicando, vive haciendo daño, o pongámoslo en el mejor de los casos. Gente buena, pero que no sirve a Cristo, que no le sirve. Y dice, no, si yo conozco del Evangelio, o yo cuando chico iba y conocí del Evangelio. ¿Qué dice Jesús? ¿Ese hombre fue salvo? No, ese hombre jamás bebió del agua de vida eterna, porque no basta con conocer el Evangelio.
Debemos conocer el Evangelio y a Jesús. De hecho, es imposible conocer ambas cosas separadas, porque ambas cosas se conocen al mismo tiempo. ¿Yo puedo conocer el Evangelio por mi propia voluntad? No. La Biblia dice que Él es el que nos ha revelado, que Dios decidió guardar esto de la sabiduría del mundo y decidió que fuésemos salvos por medio de la locura de la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu. Es por medio de Dios que podemos conocer el Evangelio. Y cuando conocemos el Evangelio, Dios permite que lo conozcamos a Él a través del Evangelio. Y entonces bebemos de esa agua que da vida eterna. Entonces, si una persona dice, no, si yo conocí a Dios y está muerto, ¿no que había bebido del agua? O tal vez nunca bebió. Es que nunca bebió del agua. Porque no puedo conocer el Evangelio y no conocer a Jesús. No puedo decir, no, si yo conozco el Evangelio, conozco la palabra. Tal vez conozcan la información que la Biblia dice. Tal vez te sepas de memoria un par de versículos. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es la persona de Cristo. Eso es el Evangelio, es su muerte, su crucifixión, su resurrección. Es comprender que yo merecía ese castigo y Él tomó mi lugar. Y esa verdad transforma el alma, transforma el corazón. Esa verdad es agua viva que brota en nosotros. Una persona que dice, no, si yo conocí el Evangelio, tal vez conociste la información de que hubo un Dios que se hizo hombre, pero esa verdad todavía no ha traspasado tu corazón. No porque Dios no sea capaz, sino porque Él no ha abierto su corazón. Y Dios aún tal vez no ha decidido revelarse a esa persona. Esto no solo aparece acá, porque Jesús vuelve a hacer hincapié en esto. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. El agua que salta para vida eterna. Esa agua produce vida eterna. Jesús dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La salvación está en conocer a Jesús, no en aprenderse un par de versículos. La salvación está en conocer a Jesús, no en venir a la iglesia. La salvación está en conocer a Jesús, no en repetir una oración. Es conocer a Cristo. Jesús no le dijo, si tan solo supieras el don que Dios tiene para ti y con quien tú estás hablando y además hicieras una oración, allí yo te daría a beber agua eterna. No. Si tan solo supieras y además te congregaras 2 años y luego beberías de esta agua. No. Si tú tan solo supieras esto y cambiaras tu forma de vestir, dejaras de escuchar esa música, dejaras de hacer esto, ¿luego beberías vida eterna? No. Si tan solo supieras. Si tan solo supieras. Y el problema no es que no supiera. Lo tenía enfrente. Lo tenía enfrente. ¿Cuánta gente no es expuesta a la palabra de Dios? Y su corazón está cerrado. No quieres ver quién está allí. Y la Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y están cerrados, teniendo la verdad de Cristo enfrente. Que te conozcan a ti y que conozcan a Jesús. Que conozcan que Dios sana, no. Que conozcan que Dios prospera, no. Que conozcan que Dios saca de problemas, no. Que conozcan a ti. Mucha gente, lastimosamente lo he escuchado de cerca, no de acá. No sé si de acá, ¿verdad? Pero no, en mi mente no están ninguna de sus imágenes, ninguna de sus rostros. ¿Por qué crees en Dios? No, porque Dios me sanó. Que te conozcan a ti, no que tú sanas. Que te conozcan a ti, la persona de Jesús, no la obra de Jesús. Jesús sana, sí, pero la salvación no viene por saber que hay un Dios que sana. No, es que Dios ha sido bueno conmigo, yo estuve mal un tiempo y Dios respondió mi oración. Yo no creo por eso. Yo creo porque he conocido al Cristo de la gloria. Porque conozco a Dios y a Jesús. Porque Dios ha decidido revelarse. Por eso hemos sido salvos. No porque Dios me sanó. Mucha gente ha sido sanada y tal vez haya obrado. No son salvos. Porque no somos salvos cuando Dios hace un milagro en nosotros. O sea, sí, pero solo es un milagro. El de hacernos nacer de nuevo. Es el único milagro que salva. Dios puede sanarme de cáncer ahora. Y eso no me hace salvo. El único milagro que salva es aquel que regenera el corazón. Amén. Versículos 11 y 12. La mujer le dijo, luego de que Jesús le da estas palabras: Señor,
no tienes con qué. Fíjense, yo me imagino que Jesús la mira con una compasión. No estás entendiendo. Me imagino que Jesús está allí. Señor, no tienes con qué sacar esa agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron, él, sus hijos y sus ganados? Jesús hace un juego de palabras, porque la mujer dice, esta agua viva. Nosotros entendemos que esa agua viva es la que nos hace vivir, ¿sí? Pero Jesús, sí, se refiere a eso, pero ¿por qué la mujer dice agua viva? Si la mujer todavía no entendía que esa agua viva era agua de vivir, porque Jesús no se refería solo a eso, es un juego de palabras. El agua viva es el agua que corre, no que está estancada. Jesús estaba hablando de un manantial, de un agua que fluye. Por eso esta mujer le dice, ¿de dónde vas a sacar? Estamos en medio del desierto, este pozo es agua estancada solamente. ¿De dónde vas a sacar esa agua? Por eso le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre? Porque Jacob vio un pozo, y tú pretendes darnos un río, un manantial de agua que fluye y que corre. Por eso esta mujer le dice, ¿eres tú mayor acaso que Jacob? Jesús estaba hablando de un agua que fluye, que nunca deja de moverse. Ese juego de palabras es el agua viva. El agua viva es el agua que corre, que no es el agua estancada, es agua muerta, ¿sí? Ese pozo de Jacob hasta el día de hoy tiene más o menos unos 25 metros de profundidad. Sin embargo, es agua estancada. Está allí y esa agua, si uno le echa tierra ahí, el agua se echa a perder. Se contaminó. Si uno le echa veneno ahí, el agua se echa a perder. Pero el agua que fluye siempre está limpia, siempre está constante, nunca se estanca. Ese es el agua que Jesús ofrece. Y es muy interesante que la mujer le dijera, ¿eres tú mayor? ¿Qué dijo Juan? Un par de versículos antes. ¿Qué dijo Juan? Él es mayor que todos. Esta mujer parece que no había estado en esa conversación. Evidentemente no, ¿sí? Si hubiese estado, no hubiese dicho esto. Pero Jesús es mayor que todos. Y a Jesús le acaba de decir que Él es mayor. Si tú supieras con quién estás hablando, tú pedirías de beber. Jesús ya le estaba diciendo que Él era superior, ¿sí? La mujer aún no entendía quién era Jesús, pero Jesús, como buen maestro, iba a ser paciente y iba a volver a insistir, a explicar una vez más. Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo. Jesús aquí mueve la conversación a lo espiritual, ¿sí? Le costó un par de versículos para entrar y directo, ¿sí? Jesús es el mejor evangelista que hay, sin lugar a dudas. Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua que ella pretendía sacar, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Uno dice, al fin, con esto ya quedó claro. Jesús dijo, brotará en él un agua que salte para vida eterna. Es clarísimo. Y la mujer todavía no entendía. Todavía no entendía. ¿Por qué todavía no entendía la mujer? Porque tenía que conocer lo que Jesús daba y quién es Jesús. Y hasta este momento todavía no conocía quién era Jesús. Tal vez entendía lo que Jesús podía dar. Un agua distinta al que ella saca y un agua que le iba tal vez a ahorrar un montón de problemas. Porque fíjense la respuesta de la mujer. La mujer dijo, Señor, dame esa agua. Otras traducciones lo ponen de exclamación. Para que no tenga yo sed ni venga aquí para sacar. Yo me imagino la cara de Jesús allí. Y Jesús le dice, te estoy dando vida eterna. Y a ti lo único que te preocupa es no volver a darte este pique para acá, a venir todos los días para acá. ¿Eso es lo único que te preocupa? ¿Crees que esta agua lo único que hace es evitarte el trayecto para acá? Te estoy dando vida eterna. ¿Y a ti te preocupa el trayecto? ¿En serio? Todavía no entendía a esta mujer. Tal vez entendía lo que Jesús daba, o hasta cierto punto. Pero vimos, no basta con conocer el Evangelio, aunque son realidades inseparables. Pero no basta con conocer que Dios salva. Hay que conocer al Dios que salva para experimentar la salvación. Mucha gente dice, sí, yo creo que Dios salva. Pero si no conoce al Dios que salva, no es salva. Y esta mujer, sí, yo sé que tú das vida eterna, esa agua viva, pero es que todavía no conoce quién es Jesús. Y allí está el problema. Lo que Jesús le está diciendo en el versículo anterior, veíamos, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús no dijo que que no satisfaría o no satisfaría, ¿no? Satisfacería. No lograría satisfacer, vamos a así.
esa agua no lograría satisfacer su sed. No dijo eso. Sí, tal vez va a producir esa frescura, tal vez va a, oh, qué rico ese sorbo de agua, pero Jesús dio un dictamen rotundo. Volverán a tener sed, porque no es suficiente, no es eficaz, no es capaz de realmente satisfacer la necesidad del corazón. Pero lo que yo ofrezco, dijo Jesús, es un agua que realmente satisface. Esta mujer iba a buscar agua y fíjense con lo que se encontró, con el agua viva. ¿El problema de esta mujer era el agua? No, no era el agua. Esta mujer tenía un problema bastante mayor y Jesús va a hablar sobre ese problema. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto es muy raro. No sé si a alguien le parece raro a estas palabras, porque no tienen nada que ver con lo que están hablando. Jesús le dijo: tú vienes a buscar agua que nos satisface, yo te ofrezco un agua mejor, agua que da vida eterna. La mujer: perfecto, dame esa agua. Jesús: trae a tu marido. ¿Qué tiene que ver el marido acá? ¿Que no le podía dar agua si acaso no venía el marido? No, ¿por qué Jesús le pregunta sobre el marido? O sea, no le preguntó, le dijo otra vez. Jesús no sabía. ¿Jesús esperaba revelar información de la mujer? No, Jesús lo tenía muy claro. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque Jesús sí quería revelar algo, pero no la información. Lo que Jesús quería revelar era el corazón. Y esto, ven, llama a tu marido, era crucial para que la mujer pudiese recibir el agua. Era fundamental. La mujer le dice: no tengo marido. ¿La respuesta de la mujer es correcta? Sí, pero es evasiva. Estaba diciendo una media verdad. Evidentemente ya no tenía maridos. Ya habían 5 maridos que ya había dejado atrás. Y evidentemente en ese momento ella no tenía marido. Era real. Pero Jesús quería algo más. Él quería ir más profundo. Y por eso le dice: has dicho bien. Para mí al menos, esto es personal, ese bien has dicho es un tanto sarcástico. Es un tanto sarcástico. Oh, qué verdad más grande en la que has dicho, no tienes marido, qué bueno. Y Jesús le dice: has tenido 5 maridos. Y el que tienes ahora no es tu marido. Esta mujer había pasado de un matrimonio roto a un segundo. De un segundo matrimonio fallido a un tercero. De un tercer, la tercera era vencida. No, acá no. Una cuarta. Y si no fuera poco, una quinta. El problema es que la quinta tampoco fue capaz. Y ahora está intentando una sexta, pero ya no nos casemos. ¿Ya para qué? Veamos si funciona así, dijo la mujer. Veamos si así funciona la cosa. Esta mujer había bebido una y otra vez agua salada y no lograba satisfacer su sed. ¿Cuál era la sed de esta mujer? Esta mujer tenía sed y particular. Probablemente sean varias. Pensaba que su sed sería satisfecha en una familia. Pensaba que su sed sería satisfecha en un matrimonio feliz. Pensaba que su sed sería satisfecha en un buen hombre, en un buen esposo. Pensaba que su sed sería satisfecha en los hombres, tal vez en las relaciones. Por eso insistía tanto. Ella dijo: yo merezco, yo necesito ser feliz. Y pienso que esto es lo que me va a dar. Y por eso insistía una y otra vez. El problema es que estaba insistiendo en el lugar equivocado. Porque un buen matrimonio no va a dar felicidad. Porque un buen marido, una buena esposa, buenos hijos, no sacia el corazón. Porque las relaciones personales no sacian el corazón. Todos los que estamos acá podemos ser, cada uno ha experimentado cosas distintas, pero mi esposa no es la que llena mi corazón. Mi hijo no es el que llena mi corazón. Podrían faltar y es Cristo el que llena el corazón. No es mi esposa, no es mi hijo. Para algunos es una carrera universitaria. Cuando tenga mi casa yo voy a ser feliz. Cuando salga de las deudas voy a ser feliz. Cuando tenga el auto voy a ser feliz. Cuando me case seré feliz. Cuando tenga un hijo, cuando lo que fuera. Buscamos satisfacer nuestra sed con agua salada. No podemos, no seremos satisfechos. El corazón tiene un vacío con un molde específico. Y ese molde tiene el tamaño de Dios.
Nada de lo que este mundo ofrezca puede satisfacer el corazón. Conocimiento, ¿hasta qué punto? Siempre nos sentiremos vacíos si Cristo no ha llenado el corazón. Siempre. Nunca estaremos satisfechos. Siempre querremos más y más y más. Porque nunca lograremos llenar ese vacío. Solo Jesús puede hacerlo. Y esto es crucial. Porque ¿qué quería Jesús? Confrontar su pecado. Eso era lo que buscaba Jesús con esta frase. Trae a tu marido. Jesús quería confrontar su pecado. Este Jesús amoroso, este Jesús lleno de amor, de compasión, no rehuyó al pecado de la mujer, lo confrontó. Porque sin ese pecado, con ese pecado encima, ella no podía beber del agua. Porque para beber del agua viva, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es exponerse al Evangelio. Somos expuestos al Evangelio y el Evangelio revela nuestra condición, que hemos pecado. ¿Cuál fue el pecado de esta mujer? Podemos contar tal vez varios, ¿sí? Pero fornicación, insistir una y otra vez en el matrimonio, sí, los tenía. Pero ¿cuál fue el pecado de esta mujer? El verdadero pecado de esta mujer. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener el agua. Este fue el pecado. Estos fueron los 2 pecados que había cometido esta mujer. ¿Por qué? Si una vez tal vez alguien pudiese decir, pues esta mujer todavía no conocía a Jesús, ¿cómo pecó de esta manera? Sí, tal vez sí es verdad, pero estas mujeres, los samaritanos, creían en Dios y tenían la ley. Ellos tal vez este texto ellos nunca fueron expuestos a él porque ellos no leían los profetas. Para ellos esto no era escritura, pero la ley ya hablaba de cómo Cristo, cómo Dios es esa peña de Oreb, cómo solo Él era el único que debía ser adorado, ser buscado y todo. Entonces, sí, ella cometió este pecado. Ella dejó a Dios como fuente de satisfacción y buscó esa satisfacción en un tercero, en el matrimonio, en una familia, en los hombres. Ese fue el pecado. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tratamos de llenar nuestro corazón con otras cosas. Abandonamos a Dios y cavamos para nosotros cisternas que están rotas, que no pueden retener agua. Y el problema es que al lado está Dios, lleno, con un manantial que brota y salta de agua viva. Y nosotros decimos, no, creo yo que con esto voy a sentirme mejor. Con el trabajo, con una pareja, con hijos, con una casa, con autos, con un título, si logro esto, si alcanzo esta meta, si tengo este propósito. Eso es una cisterna rota. Eso es beber de una fuente que no es Dios. Este relato nos muestra lo que la mujer buscaba y lo que Jesús ofrecía. La mujer buscaba satisfacción, la mujer buscaba llenar su corazón y lo buscaba en las cosas que no eran correctas. ¿Y qué es lo que Jesús ofrece? Plenitud. Él ofrece realmente satisfacción. Pero no solo eso, Jesús ofrece perdón. Porque eso fue lo que la mujer encontró, el perdón. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Sí, todo eso, pero eso le acarrea un montón de problemas. ¿Qué hacía esta mujer a las 12 de la tarde, con todo el sol encima, sola en ese lugar? Eso revela la condición de la mujer. Porque la mujer sentía vergüenza. La mujer no se juntaba con nadie. ¿Es nombrada otra mujer? Leímos todo el relato. ¿Es nombrada otra mujer? No. ¿A quién va a predicarle a otras mujeres? Le va a predicar a otros hombres. Porque sentía vergüenza. Ninguna mujer se juntaba con ella. Porque las mujeres eran las que iban a buscar agua. Solo mujeres. Y iban o de muy temprano o muy de tarde, porque evidentemente el sol era terrible. Entonces iban al fresco. Y era un lugar de compartir, de comunión. Esta mujer no tenía comunión con nadie, estaba sola. Eso es lo que producía su pecado. Vergüenza, culpa. Y ahí estaba Jesús. Ella pensaba, voy hasta ahora porque no hay nadie, tal vez aguantaré el calor, pero me evito que me digan cosas, me evito que me insulten, que se burlen de mí, que cualquier cosa, mejor voy sola, algún momento donde no vaya nadie. Claro, no contaba con que Jesús iba a estar ahí. Por eso era necesario, fue en la hora precisa, fue en el momento preciso, y sí, se cansó, tuvo sed, pero él necesitaba encontrarse con esta mujer, así como también lo hizo con nosotros. ¿Y se acuerdan que habían 2 momentos en los que Jesús pidió agua? O dijo, tengo sed, y en ambos entregó lo mismo, a esta mujer la perdonó.
¿Y qué fue lo que dijo Jesús en la cruz luego de beber el vinagre? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. También ofreció perdón en la cruz. Él era el agua viva, y el hombre había pecado, pero Él ofrece el perdón. Eso es el agua viva. El agua viva es el perdón, es el evangelio, es la salvación que Dios ofrece. ¿Esta mujer fue salva? Sí. ¿Se recuerdan cómo terminaba la historia? ¿A qué fue la mujer al pozo? ¿Se llevó agua para su casa? Dejó el cántaro botado, salió corriendo. Salió corriendo. Cuando Jesús confronta su pecado, es cuando conoce a Jesús. Solo allí conoció a Jesús y allí ella experimentó esa agua que produjo tal vida en ella que dejó tirada su necesidad básica. Ya perdía importancia porque Jesús se volvió su mayor necesidad y fue satisfecha. ¿Salió corriendo a qué? ¿A buscar otro cántaro? Salió corriendo a compartir esta agua, a compartirla con otros. Eso es lo que produce el agua viva. Incluso hasta nuestras necesidades más básicas pierden relevancia ante la presencia de Jesús, porque Él es superior. Sí, no se trata de andar ayunando 40 días, por si acaso, ¿eh? No haga esa cosa. Viva normal, pero que Jesús sea nuestra prioridad. Entonces, el punto. Hay una buena noticia para aquellos que no han bebido nunca de esta agua. Que el agua sigue fluyendo. Así termina la historia, ¿verdad? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo, pero ¿se fue sin agua? No, se fue llena de agua. Ella fue a buscar agua física, pero se fue con el corazón lleno de agua viva. Porque podemos tener un cántaro vacío de agua. Y sí, no es grato, pero ese no es el problema. El problema es cuando nuestro corazón está vacío de esa agua. Ese es un problema real. Y esta mujer se fue llenita de esa agua. Corriendo volvió a la aldea mientras les decía a todos: ven a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Ella conoció a Jesús. Ella entendió quién era. Él era el Salvador y ella necesitaba eso. Comprendió: no son maridos los que necesito, no es una familia. Lo que yo necesito es un Salvador. Esa es nuestra necesidad. Y aún conociendo a Cristo, seguimos teniendo la misma necesidad de Él. Necesitamos a Jesús. Apocalipsis 21:6 nos da esta promesa. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Nos cuesta algo? ¿Hay que pagar algo? ¿Hay que hacer un canje, un cambio? No, gratuitamente. Aquel que no ha bebido puede acercarse a Jesús y encontrar gratuitamente agua viva. Isaías 55:1. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengas dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Qué cantábamos hace un momento? Quiero sumergirme en tu río. Esa agua. ¿Quién es esa agua? Es el Espíritu Santo. Ese es el agua viva. El mismo Jesús lo explica. Ahora, también aquí hay una promesa para los que ya han degustado de esa agua. Porque así como esta mujer, nosotros también a veces caemos en el error de buscar satisfacción en otras cosas, aún habiendo conocido a Cristo. Porque nuestra carne pide y pide y pide, y no es Jesús lo que pide nuestra carne. Pero fíjense lo que dijo Jesús. El último día del festival, en Juan también, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Este versículo ya no aplica a nosotros, porque a nosotros ya se nos ha dado el Espíritu. ¿Sabe lo que implica esto? Que tenemos el agua viva. No necesitamos satisfacción en otras cosas. Si ya hemos sido saciados con esa agua viva, debemos recurrir a Cristo simplemente. Está allí. Mi satisfacción no está en salir del problema, salir de la deuda, ser sano, cualquier otra cosa. Mi satisfacción está en Cristo.
Amén. No hay mayor necesidad que Él. ¿A dónde vamos a recurrir? Porque saliendo de acá, nuestro corazón va a pedir. ¿Y a quién vamos a recurrir? Es Cristo a dónde debemos recurrir. Él es. ¿Qué haríamos sin Jesús? ¿A dónde estuviéramos si Él no nos hubiera rescatado? Debemos recurrir a Él y anhelar su presencia a cada momento, a cada instante, porque Él es la plenitud de nuestra vida.